Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquí nuevamente analizando algunas cosas referentes al presente, en donde vivo, en el país de Venezuela. Ciertamente hay movimientos en la actualidad, hoy particularmente 16 de diciembre del 2025. De hecho, el tiempo de cierta manera venía ya observando cierta información referente al tiempo. Decía que está distorsionado. De por sí el tiempo ha sido distorsionado solo por ser un calendario. Básicamente está basado en una temporada referente a un beneficio que se va a obtener de aquel que creó el calendario, porque realmente desde mi observación personal no creo que Dios haya creado un calendario, ni mucho menos va a ser Él quien consagre literalmente santos, vírgenes y demás. Los títulos, esos títulos no los da Dios, eso no los coloca Dios en ninguno de los casos. Bueno, eso es para que tengan claridad de más o menos, o tengan una idea de que más allá de pensar en calendarios, cuáles fueron las manos cuáles las posibles manos que construyeron esto del calendario, todos los días, todo. Porque si vamos al caso, ¿cuál de los calendarios sería el más asertivo? ¿El maya? ¿El de los aztecas? ¿El de los indígenas? ¿El de quién? Porque incluso el chino tiene distintas formas de celebraciones incluso. Porque hayas nacido donde hayas nacido no te da la terminación completa al decir de que es ahí, es aquí, es allá, es donde sea, tu calendario es el calendario. Porque no se trata de saber cuál es el que tiene la razón, sino que simplemente te está mostrando de que cada uno se basó en distintas maneras de beneficiarse de una u otra forma. Claramente los que siguen los calendarios no lo van a percibir tan fácilmente como aquel que observa, aquel que tiene ese discernimiento inextinguible. Ojo, ese no lo quiero poner como si fuera la altura más inalcanzable. Realmente eso lo tenemos todos, pero se nos ha dormido mucho esa particularidad de nosotros por distracciones, cansancios, incluso el mismo calendario, porque ya se ha transformado en horas que aparentemente no eran tan pesadas, a horas súper pesadas, a horas que son ralentizadas, ya sea por exprimirse laboralmente, y no solo laboralmente, sino que evalúas también qué sensaciones emocionales están presentes, y hay una cantidad de lastres sentimentales. No me refiero a las personas, sino al lastre sentimental de no haber sanado, de no haber entendido o comprendido qué sucedió con cualquiera de los ámbitos, ya sea familiar, social, de pareja, exparejas y así sucesivamente, porque no solo en parejas, sino también con exparejas. O sea, con parejas sucede de un modo y de exparejas sucede de otro. De familiares vivos, de familiares desencarnados, o mejor dicho, de familiares encarnados y los desencarnados también.
de amistades que pueden ser de las antiguas o de las nuevas, de las que se están por conocer y así sucesivamente. Todo va marcando un espacio distinto al anterior. Igual también va dejando impresiones, pero más que todo impresiones también va mostrándote qué tan constante has sido, qué tan trabajador internamente has sido y qué tú estás atrayendo como tal, qué tú estás atrayendo. Pero más que atraer hacia afuera, qué estás atrayendo hacia tu interior, porque ir constantemente, eh, laborar hacia ti mismo, laborar indudablemente es para mantenerte no solo despierto, sino consagrándote cada vez más. Y ya progresivamente con esos pasos te vas escuchando cada vez más. No tus pensamientos los podrás elegir más adecuadamente, incluso por qué no elegir nada, porque literalmente es como un pasaje de muchas cosas, de cosas que no has trabajado, otras que te dejaron mucha impresión, otras que marcaron, como dicen, la vida. No es que marcan, es que no las entendiste. Y les das vuelta y le das vuelta, pero porque tu pensamiento está dando vueltas. Entonces, al pensar que da tantas vueltas, no necesariamente incluso desde un punto sentimental te lo va a decir. O sea, te va a decir cuándo superaste o no eso. Porque a veces ya hay una etapa donde has avanzado emocionalmente, te has equilibrado. No me refiero a que has avanzado de manera, eres muy, entre comillas, feliz, muy emocional. Sino cuando estás equilibrado o equilibrado. Y ocurre que viene un pensamiento con anterioridad, ya se te había presentado, solo que es como había un margen de avance o de autoconocimiento, y ya vas dándote cuenta luego que ese mismo pensamiento ya no tiene el mismo factor de activar tus emociones, como que pareciera un desinterés y sin embargo es solo equilibrio y que ya no hay emoción que pueda alimentar eso, que ya no es factible, ya no es parte de lo que anteriormente podías alimentar, porque realmente de a través de eso, de un pensamiento se estanca todo, es como siempre dar vueltas y encontrarte con el mismo obstáculo. Entonces, no es que el obstáculo se engrandece, es que normalmente se engrandece por nuestra constancia hacia eso. La misma constancia que haces para tener salud es la misma constancia que se puede mantener inconsciente con cosas negativas. Y estás construyendo ya sea en base a lo negativo o en base a lo positivo, si se podría decir algo desde ese punto. Es decir, no dejas de construir ni de un lado ni de otro. No quiere decir que seas malo o bueno, porque no se trata para este tema no de que seas bueno o que seas malo por algo. Es que normalmente ocurre que no sabemos dirigir nuestra propia atención. Y solemos dejar que las emociones sean nuestra guía y a veces las emociones no tienen la brújula adecuada, porque tenemos que calibrarlas somos nosotros. Ellas están allí, las emociones, claramente. Y sí, las emociones pueden ser controladas por cosas externas, ya sean de índoles visibles o invisibles. Y no se trata de que te crees imágenes de algo que estés, hay cosas que no se, ni siquiera en la imaginación entran. Porque ya en el momento en que logras ver algo, la imaginación pierde sentido.
Ya me refiero en este caso a estas energías invisibles. Y digo invisibles a la vista común corriente, a la vista interna y a la vista ya desarrollada, o mejor dicho, develada, ya es otro punto, ya es una situación más relevante incluso. Como decir que ves cosas, que ves más allá de lo que el ojo normalmente ve físico, como extrasensorial literalmente. No se trata de perseguir tampoco este tipo de vamos a decir, capacidades, sino porque si el caso ya, si te va causando impresión cosas externas, literalmente acciones externas, personas, actitudes, te impresionan demasiado, será un impacto muy incómodo literalmente ver más allá de ello. Darte cuenta ya incluso que ni siquiera es la persona que maneja su vida, sino es algo que maneja su vida. Y aparentemente pareciera que tuviera conciencia, que tuviera, in- eh, sí, que tuviera como sentido común o algo, porque ni siquiera a veces sentido común tiene. No me refiero a que tenga, porque no tenga sentido común es que sea bruto o algo bruta, lo que sea, no se trata tanto, sino que un sentido común distinto, como que se estuviera desorientado al que normalmente uno, cuando ya va caminando, cuando uno vaya desvelando ciertas capacidades incluso mentales que no solamente se queda como que limitado. Suceden ya aclaraciones literalmente, como que claridad. Claridad en lo externo, más que todo porque es lo que nuestros ojos normalmente observan. Podrás incluso, como ya te mencioné anterior, darte cuenta que no son las personas que normalmente llevan su vida. No se trata en este caso de que sea triste o no, porque no se trata incluso de romantizarlo de una manera como si fuera muy emocional la situación, porque ya no se trata tanto de lo emocional que se puede imprimir aquí, sino de hecho equilibrar la emoción y darte cuenta que es parte de la realidad, ya no es un juego. Y si el juego entonces así, te imaginarás que los jugadores están creando un juego que no es más que producción de eso que los ha llevado a mantenerse en la falsedad, en lo que es la ilusión de de una búsqueda interna. No solo se trata de que te pongan trampas, porque indudablemente sí las hay muchísimas trampas. Ya les mencioné lo del calendario, es una de ellas. No necesariamente quiero decir que hay que desacreditar el festejo, pero creo que puedes festejar de otra manera. Puedes elegir qué tipo de festejo incluso. Y eso ya es particularmente quien tenga por lo menos siempre incógnitas. Esto nada más es un tema, esto no es obligación, porque simplemente lo transmita. No quiere decir que sea la verdad, porque no la considero una verdad, no la considero razón, no la considero una realidad, simplemente una observación. A quien logre tener un poco de sentido, excelente, y quien no, excelente igual, porque puede elegir, pues. Ahora que se dé cuenta de sus propias acciones, no lo sé. No trato de controlar incluso los cambios de ninguna persona. En cambio, si te das cuenta, perdón, el calendario sí lo hace. Te dice cuándo tienes que festejar un día, descansar otro. Está sistematizado indudablemente. Y créeme que dentro de la parte laboral hay personas que ni siquiera ya el horario miran porque ya les parece ya les parece el calendario algo que pueden reestructurar.
incluso estando en el mismo ámbito sistemático, lo han hecho, han como que roto el límite ya, o quebrado el límite ya de sobre ese asunto, pero indudablemente han amasado mucha economía. Y ya transforman los días en lo que literalmente quieran, pero no necesariamente los considero como un ejemplo, sino que tienen una forma, han encontrado una forma. No sé si serán estafas, no sé si serán formas de que ya se liberaron de una parte, pero les falta la otra. O sea, no sé específicamente, no conozco demasiadas personas, por lo menos que han hablado conmigo, pero sí he observado eh, ciertas que están en redes y demás, pero no son demasiadas porque no me interesa tanto los demasiados, solo ciertas referencias. Y ya luego veré si es adecuado para mí o no. Porque ya que hay tanta diversidad, no se trata tanto de pensar en probar, sino, ¿por qué no escuchar un poco algo? Como aquella persona o aquellas personas que se toman un espacio para escucharme incluso aquí, porque no podía hacer yo lo mismo, escuchar una que otra vez algo distinto para poder solamente darme cuenta de algo que no había visto, porque hay demasiados temas, muchos hablan de lo publicitado, lo que mejor dicho tiene más marketing. Hay cosas que no tienen marketing y tienen también una amplitud o una veracidad que no se compara con el marketing. Marketing simplemente es yo te convenzo a ti de lo que tú quieres. O de lo que tú quieres yo lo transformo en algo que tú no te has dado cuenta cómo hacer. Y no desacredito el marketing en sí porque no lo creé yo. Ni mucho menos me interesa venderle aquí nada a nadie. Ni venderle mi realidad, ni venderle nada referente a eso. Simplemente es compartir una observación más de las que ya he venido compartiendo al público literalmente. Y claro, a veces estaré en etapas súper críticas, de crítica bastante directa, o a veces estaré más ligero. Y no es simplemente como justificar los comportamientos, sino es que es parte de los cambios. Doblemente no va a ser igual que hable en totalidad la esencia que está en mí, porque no hablaría tan ligero, no. Estaría más marcada la, la contundencia en las palabras aún más. Y es como, hay bastante de guerrero. Y así sucesivamente hay ocasiones donde incluso si el mensaje tenía que llevarse de alguna manera considerable de mi parte, lo trato de sintetizar no de una manera tan artificial, y no me refiero a artificial de la manera como tal, sino como tratar de no hacerle tanto filtro a eso, porque ciertamente la manera en que lo transmitiera, mm, lo veo muy forzado para muchos, o los pocos que los que escuchan esto. Y ya de por sí la misma realidad material es bastante cambiante. Y es bastante, parece que tiene más marketing o publicidad eso que cualquier otro tema o temas que son más relevantes que esto. Si aquí normalmente ya puede que suceda algo y ya está sucediendo. Realmente, si se han dado cuenta en todo lo que ciertamente se ha ido reflejando en este país de una manera más sutil, aquí han estado sucediendo muchas cosas desde hace un buen rato. Esto ya es producto
del mismo movimiento que ha estado ocurriendo. Y no necesariamente el movimiento o únicamente es económico o social. Tiene otro impacto en otra, mm, en otra mentalidad o en otro nivel de conciencia. Esto lo toman muy a la ligera, no, que la guerra espiritual no se saben. De la locura que se mueve a través de mm, ciertas dimensiones. No sé, no logro yo incluso alcanzar tanto todavía. Pero no puedo dejar de observar las cosas más allá de lo físico, porque es que siempre se mueve por otro plano algo más rápido que en lo material. El material tiene otro tiempo, es como decir, hay tiempos distintos. No sé ni siquiera cómo tomarán este comentario, pero realmente es así. Se mueve distinto el tiempo y quizás más que ni existe. Y normalmente dentro de todo esto Lego es una de las cosas que bastante hace hincapié en cosas tan ilusas. Ya venía conversando con anterioridad sobre el tema de Venezuela y el detalle no solamente está en los cambios económicos, sociales, gubernamentales, ya que eso viene siendo una de las cosas que indudablemente tiene y tenía que suceder. No de esta manera, no necesariamente de esta manera, pero sin embargo parece que fueron las... Es como decir, el tablero de ajedrez se movieron las piezas y las piezas tenían, un color tenía como la capacidad de adelantarse a la situación y rendirse posiblemente o aceptar que no podía ya y simplemente alargó el juego con trampas y nada, igual el juego estaba monitoreado literalmente, observado. Realmente lo que de antemano viene, particularmente como de crítica un poco, hey, como que de cuidado o de cautela, es que hay muchas, eh, es como mucha palabrería sobre lo que es la justicia, lo que es esta cuestión, ¿no? Y no solo me refiero de justicia a nivel gubernamental, sino justicia a nivel de situaciones en las que es como emitir juicio, literalmente, es como un juicio, no justicia. Y sinceramente, cuando te analizas dentro de las personas que tienen este léxico realmente muy marcado, muy ilustrado literalmente, te das cuenta fuera de lo que es el lenguaje que usa, es, es la emoción que ocurre, o sea, es la emoción que le antecede, pues. Y notas que o sea, se es capaz de notar que hay un rencor, una situación así. Y sinceramente, sí es cierto que han estado ocurriendo cosas incluso de fuera de la imaginación de cada uno de nosotros, como han estado sucediendo en otros países también, ¿por qué no? Y sinceramente son cosas que no podemos controlar, por lo menos eso no, porque si ni siquiera una, insti- una institución gubernamental donde están las personas competentes a la situación no son incapaces de darle la atención que por lo menos yo pienso o aquel piensa o quien sea piensa y no hay una respuesta literalmente lo más inmediato posible, no quiere decir que no estén trabajando en ello y tampoco los pretendo defender porque no puedo pensar nada más que una institución o unas personas competentes puedan literalmente mitigar o algo así al respecto. De igual forma, lo veo desde el punto donde se toman un poco de represalias bastante aturdidoras con respecto a si viven o mueren
ciertos delincuentes o ciertas personas que hicieron bastantes infracciones de muchos índoles, y ya el sentimiento que viene es como de rencor, de venganza, como que ya les toca, ya es momento. Y sinceramente digo, dentro de lo que normalmente he estado observando es, si hablas de justicia y hablas de integridad, hablas de ser empático, creo que no estás siendo congruente con la sensación que embarga ya lo que deseas que suceda. Ojo, no se es congruente, quiere decir que se puede matizar, se puede armonizar con un poco más de congruencia y tener un poco más de sentencia, pero una sentencia clara sin necesidad de que exista un rencor o algo. Porque más rencor literalmente de las personas que están viviendo aún más cosas devastadoras de lo normal, no vas a tener. Y no por ello simplemente vas a tener ese tipo de empatía, porque simplemente entonces sería una falsa empatía. Sería empatía para mi criterio algo general, algo completo. No trato de decir que hay que estar armonizados con todos, pero sin embargo, el no hacer ni un lado ni otro, es decir, ni armonizar ni desarmonizar, por lo menos es más decente que entrar en una situación no obligada, una situación donde ni siquiera sabes dónde estás ubicado o ubicada, en un término más interno, más profundo. Porque si hablan muchos han hablado, muchas personas en general, no, que esta idea se viene a aprender, entonces, ok, qué puedes sacar de enseñanza sobre este asunto? Porque sinceramente cuando evalúo más de mí, o más de cada quien elige, observa desde sí mismo, con un sentido un poco más claro, más equilibrado de emociones, te das dando cuenta de que sí, sí se puede hacer algo. Y no necesariamente por una sociedad, la misma sociedad lo puede hacer por sí misma. Que si requiere un consenso en algunos de los momentos, por supuesto que requiere un consenso porque es algo como beneficio general. Pero no se han dado cuenta siquiera qué clase de poder conlleva una situación, por lo menos ya a nivel presidencial. No se han dado cuenta que eligió todo esto que está sucediendo sin darse cuenta. Todas las formas reactivas, incluso bobas, que fue realizando cada uno, iba dejando rastros. Es imposible que no le sigan el rastro. Sí. Es imposible que no le sigan el rastro, porque a fin de cuentas hay muchos grupos competentes, bastante investigadores de la situación, que no necesariamente quiero nombrarlos, porque no es tampoco un secreto. Sin embargo, conocen más de la vida de otros que de sí mismos. Es muy rápido, lo pueden hacer en esta ocasión, en estos tiempos muy rápido. Simplemente todo le ponen como un tiempo y ya, igual ya gestaron todo, ya movieron piezas por los lados que realmente o sea, es como que un control casi eh, cadena. O sea, un efecto cadena literalmente. Pero eso sería en este plano, tratando de controlar también los planos más adelante, o sea, más arriba. Esto se lo digo con un poco de claro, que queda como una intriga o algo de quiénes son estos grupos realmente, muchos por sus propias cuentas. No dudo que habrán llegado cuáles tipo de grupos, no necesariamente religiosos, por cierto, no necesariamente religiosos, pero sí. De hecho, muchas, incluso hasta series, creo que series, películas han mostrado. Normalmente casi aparecen en gran parte de las series o películas. Y bueno, hay un sistema literalmente en el que quieren controlar. Es como si fuéramos literalmente animales, de los cuales sí tenemos un poco de animales.
pero controlarlos como una granja grandísima, inmensa, casi que moderna literalmente. No, pero ¿qué estás diciendo? Que esto es una matadera, una cosa. No necesariamente tienen que matar de la manera en que se piensa en cuanto a la violencia. Hay otro tipo de violencia y realmente violencia no se aleja nada, nada, nada de lo que es lo que es violar, pues violar algo, no necesariamente un cuerpo físico, sino violar algo en otros índoles. Y sucede. No porque lo diga yo, sino que sucede. Cuando realmente ya te has dado cuenta hasta cierto punto, sí sucede, sí ha estado pasando. Cuando hablas de privacidad, está más complejo pensar en privacidad. Ya la adaptación de un guerrero o una guerrera es, no importa si estás en una montaña, en una habitación, donde sea que estés, puedes trabajar en ti y puedes tener la gran oportunidad de estar libre en amplias palabras. No lo minimizaré ni lo maximizaré porque realmente solo en la constancia, en la disciplina, en el respeto, en la paciencia, de trabajarse uno mismo, no como modelo de las personas, no como buscando fama ni nada por el estilo, sino construyéndote desde lo más cercano a la serenidad, lo más cercano al temple, a templarse, porque así ya por lo menos manejas mejor las emociones, puedes tener más presencia emocional equilibradamente que expresivamente. Y cuando lo expresas indudablemente se nota, no será la misma sonrisa de alegría que una persona que abusa de la alegría, que abusa todo el tiempo de querer estar alegre porque no le gusta estar triste, ya indudablemente está indicando que está triste más que lo normalmente alegre. Hay que tener mucho cuidado con que normalmente una persona, por ejemplo, es como decirte que una persona le dice no, o sea, no le dice algo a alguien y ya la otra persona lo toma como que diría algo sí o no. Normalmente dicen no, que el silencio dice más que mil palabras. Otros dicen no, que el silencio es un sí. Tiene distintas, por lo visto, tiene distintas interpretaciones de las personas de acuerdo al beneficio personal. No cabe duda que tiene que ser así. Y no porque yo lo elija, es que realmente es a conveniencia del que ya menciona el tema, menciona la situación. No se trata del que calle otorga, no es que necesariamente se trate del que calla otorga, que del que calla simplemente existen altas probabilidades que no amerite decir nada porque no es competente el tema o no se siente competente a la hora del tema, porque no todos conocen todos los temas, o sea, no todos conocen de geografía, de política, de espiritualidad, de alimentación, de deporte, de todos los ámbitos posibles. Puede tener una idea más o menos de algo, pero no conoce, pues no conoce la amplitud como la puede conocer alguien que se inmiscuye todo el tiempo que está allí, pero puede entender por qué no. Indudablemente tampoco se siente en la obligación de que tenga que aportar algo porque sí, simplemente está de paso, está ok, puede estar atento y ya, puede que le guste el tema, puede que no. Como puede suceder incluso aquí a través de este audio. Puede que a muchos les guste, puede que no, puede que ni siquiera emitan ningún juicio porque no les parece nada válido lo que les estoy diciendo. Puede que sí tenga bastante cercanía con lo que han sentido, con lo que han observado. Puede que sean más, puede que yo tenga menos veracidad. Igual no hay problema de que tenga más veracidad de cierta manera. Aquí no te hace incluso, como le dije anterior, de que no, de tener yo la verdad o la realidad. Más que sí, ciertamente, por lo menos, que es algo que de lo que trato de compartir aquí, es que estoy más tranquilo que antes referente a las cosas.
puedo tener un poco más de serenidad. Y sinceramente, desde mi punto de vista personal, tengo una alta preferencia a la serenidad que a la felicidad. Sinceramente les digo de antemano. No quiere decir que aborrezca uno a la felicidad o la infelicidad, no. Sino que simplemente no es tan prioridad, pues, la felicidad. La serenidad tiene le tengo un gusto a la serenidad bastante. Y lo mejor de ahí es que cuando pase a la alegría, por lo menos tendré suficiente balance como para estar consciente en la alegría, para no dejarme arrastrar por la excesiva expresión. No quiero decir que con la excesiva expresión sea malo o bueno, porque indudablemente si todos realmente saben, entienden, conocen, se darán cuenta cómo se sienten cuando la alegría está demasiado presente, lo cual tienen que estar conscientemente hacia ustedes, porque sinceramente quien tiene la expresión es el que la expresa. No tiene que ser porque yo diga no, o que él diga, o que el maestro que él diga, o sea, simplemente sean un poco más respetuosos consigo mismos, con sus sí, con sus energías, por lo menos, respeto. No quiero decir que las coloquen en bandeja de oro ni nada por el estilo, porque no se trata de engrandecerlas ni minimizarlas, sino por lo menos equilibrarse en el proceso. Decirles que tengan cautela con lo que piensan, con lo demás, ya por lo menos les he dado ciertas ideas, datos, algunos dirán, otros dirán tips, otros dirán claves. No son las claves que otros guerreros, otras guerreras han alcanzado por un estudio más constante, más disciplinado. Sin embargo, desde la misma naturaleza uno mismo va desglosando porque también tiene presencia de buenas herramientas, hasta a veces menos de lo normal. Hay una situación donde todavía tengo cierta intriga y es cuando dicen, no, que en este mundo se viene a aprender. ¿Qué vengo a aprender de qué? Si en la esencia entonces lo tengo todo, o soy todo en la esencia, ¿qué vengo a aprender? ¿Cómo a la esencia le va a faltar algo? O sea, ¿cómo a la esencia le va a faltar algo? ¿Sabes de dónde viene la esencia, no? No, ¿verdad? Entonces, hay una tarea pendiente para la casa, y la casa no es en tu casa, eres tú mismo, tú eres tu propia casa. Porque es bastante delicado de una manera donde hay que saber discernir referente a eso. Y no es que tenga problemas con las personas que dicen, no, que hay que aprender, no es con las personas, es un poco que mm, no hay flexibilidad, no hay expansión referente a eso. ¿Aprender de qué? O sea, aprender aquí qué. Dime qué se puede aprender vamos a poner todo lo más abarcablemente posible. Vamos a aprender de qué, del dolor, de la serenidad de otros países que ni siquiera intervienen en situaciones así, de hambre, de comodidad, de quién tiene más, quién tiene menos, del clasismo, de las personas libres financieramente, de qué vamos a aprender, o sea, sinceramente. Porque la gran mayoría de las cosas en sí benefician más en lo físico, en el alma en este caso. Pero en la esencia no. La esencia lo tiene todo, lo abarca todo. O posiblemente me equivoque de que lo abarca todo, sino que está en el todo, que es otro punto. Está en el todo. No se trata de que dentro de ese todo no sienta, no perciba, no tal. No se trata ni siquiera de eso. Es como que hay un mejor, vamos a decir que hay una mejor
expresión de todo lo posible en las capacidades y a la misma vez no, o sea, porque no necesita, no tiene carencia, no tiene falta de algo. Lo tiene todo, o sea, lo tiene todo. En otras palabras, lo tenemos todo, sin embargo, nos dividimos o nos apartamos porque pensamos en la muerte y entonces no, que la muerte, ¿qué viene después de la muerte? Nos quedamos en qué viene. Y no cabe duda de que internamente te está diciendo, no es lo que viene, es lo que es. Pero da miedo porque nos vemos tanto al espejo, nos vemos el momento que éramos niños, que algunos recordarán y otros no, hasta el momento de crecimiento, hasta adolescencia y así sucesivamente. Hemos visto nuestros propios cambios literalmente en una parte física y algunos tendrán indudablemente recuerdos ya sean de favorables, excesivos, X, Y, Z de la situación, dependiendo de cada quien. Y ya de por sí hay un arrastre, un lastre sentimental que indica como un apego. Porque no es lo mismo que observes nuevamente lo que recuerdas de eso y simplemente te das más cuenta aún de que fueron etapas no de la vida por la adolescencia o por lo que sea, sino que fueron cosas que no comprendías porque no tenías las herramientas, porque probablemente pudieras desde los 11 años, de los 15 años, o desde muy chico aún, tener las herramientas que actualmente tienes, por lo menos que sean bastante enriquecedoras, y tendrías un poco más de presencia de tus recuerdos referente a varias etapas. No tendría que ser la meditación como parte de recordar esto, sino que ya está en ti, o sea, es como que eres una propia meditación referente a lo sucedido y a lo que está sucediendo. Pero no le das relevancia a lo sucedido, porque ya sucedió, o sea, ya son pasos. Es como que no estarías presente si solamente piensas en el pasado, porque no estás presente. Y el pasado también es parte de eso, de que hubo un crecimiento, y no me refiero a un crecimiento físico, porque no es lo mismo decir que develas a que creces, no es lo mismo. No es lo mismo mantenerte despierto a crecer, porque ¿cómo puede crecer la esencia? ¿Cómo la esencia crece si está en el todo? ¿Cómo crece? ¿Cómo se puede pensar en tamaño, en peso, en color incluso, en la esencia? O sea, ¿cómo puede pasar eso? Porque no sé si es que no hay entendimiento sobre esto o no han querido aceptarlo si alguna vez lo han tenido de interrogantes o de incluso intuición. En la intuición ocurren ciertas preguntas interesantes. Si te pones, al ego le pones unas preguntas interesantes, por cierto. Eso lo hace la intuición. No es el ego. El ego no hace preguntas. El ego no tiende a hacer preguntas muy inteligentes. Tiende más a la intelectual, pero no a la inteligencia. No es lo mismo. Incluso tienen que estar, no porque lo diga yo, pero sería muy conveniente que tuvieran más presente esto de la intelectualidad y la inteligencia. No son dos cosas iguales, por ahí hay que tener mucho cuidado. Ahí sí hay una referencia. Ahora, cuando se es inteligente, ya se está en la esencia, o sea, se tiene esa presencia, la esencia más, y ya es una intelectualidad desde el ámbito más arriba, porque la intelectualidad en la que normalmente se está, o sea, voy a ponerlo así, cuando no hay un equilibrio emocional, donde no hay un trabajo realmente de situaciones personales, emocionales, cuando realmente no se está haciendo ese trabajo, tú puedes ser intelectual, pero tú eres intelectual de lo que está sucediendo actualmente en lo físico. En cambio, tener intelectualidad desde el punto cuando ya eres consciente, ya tienes balance en las emociones, ya tienes totalmente equilibrado varios aspectos,
ya hay una intelectualidad, es como decir, hay temas de conversación referente a estudios e investigaciones posibles y observaciones de índoles ya más profundas. ¿Me explico? Entonces no hay que confundir. Y ahí normalmente yo tuve ese tiempo cierta, es como decir, me describieron una persona, no, que esa persona es inteligente. Y yo me quedé, pero ¿cómo puede ser inteligente si se le nota que hay un trabajo emocional no trabajado como tal? O sea, ¿cómo? ¿Cómo es inteligente? No, porque eligió buenas cosas para mantener dinero, para mantener casa. Ok, es intelectual. Es decir, usa las herramientas adecuadamente de las que está estudiando bien. Y lo inteligente de la situación es que, me preguntaba yo, ¿qué es lo inteligente? No le veo lo inteligente. Porque de qué manera me refería, ya habían ciertas cosas que se mostraban de su parte en grupos, en cosas que yo decía, pero es que no le veo lo congruente a eso de la inteligencia con esa persona. Quizás y posiblemente es que la persona que me lo dice no lo veía así y la misma persona que era descrita no se sentía así y yo no sabía o no lo sé. Pero si realmente va así, o sea, va en cadena, es decir, el quien me lo dijo es porque esa persona se siente así y se lo dijo o lo hace ver así, yo no lo veo. Y no porque yo tenga más trabajo, pero sinceramente ahí no cabe duda que hay un trabajo emocional del que uno se tiene que poner más las pilas porque es el lado donde más atrapa todo. Entonces hay que estar bastante cuidadoso con eso de decir si es inteligente o intelectual, porque normalmente incluso por hacer la diferencia ya se ofenden mucho. Y ya esos indicios de que no es inteligente, ¿cómo te vas a molestar por eso? O sea, quieres ser inteligente, intelectual, ok. Si quieres ser inteligente no hay problema, trabaja tus emociones, equilíbrate, sé más consciente, sé más directo con tus cosas, sé menos sarcástico, sé menos de máscara. ¿Entiendes ahora más o menos por dónde va el asunto, no? Sé menos clasista, sé más genuino, eh, ¿me entiendes? Deja el patriotismo, deja ese ego patriotismo, ese ego de tal, ese montón de máscaras, de esos egos que están por ahí. Y te vas a dar cuenta de lo que es intelectual realmente. Y no es que no lo seas, es que no te has dado cuenta realmente de lo que es ser intelectual en la totalidad del asunto. Y te vas a dar cuenta incluso de qué es la inteligencia en sí. Y exactamente la inteligencia emocional es parte de ser inteligente. No es que solamente te hace inteligente las emociones, equilibrarlas, no, pero es parte de la inteligencia. Es como decir inteligencia emocional, inteligencia mental, inteligencia de programación, inteligencia de investigación, y eso es un montón de cosas, porque puedes tener una pregunta, tú mismo la puedes investigar y tú mismo puedes generar tu propio término, será, tu propio contenido literalmente sobre eso, pero viene siendo para ti. Y a quien le sirva, bueno, me imagino que no hay personas que no lo pueden entender por lo menos. Si lo comprenden, excelente también. Por eso hablo de cómo tener tú la verdad sobre algo. Cómo tener yo la verdad sobre algo. Simplemente puede ser la realidad, puede ser razonable. Pero eso se puede determinar con escuchar tanto las palabras en poco, como más las ondas que emite, como más de dónde viene, de dónde proviene ese tipo de palabras, de dónde están, pues. No voy a decirles que tengan cuidado con lo que está sucediendo en general, y todo, venía hablando algo de Venezuela y es por eso que tomo el tema por particularmente algo que también tiene competencia a lo que es esto de Venezuela, esta situación. Porque yendo a la mente también está la traición de que hay unos que estaban en un partido y vendieron a Venezuela y tal. No, no, no. Él se vendió a sí mismo, o ella se vendió a sí misma. No dirán nombres ni nada, sino que simplemente es situaciones donde abarcan bastantes personajes, sí, personajes. No,
él se vendió o ella se vendió a sí mismo. Tú te comiste el cuento que no es lo mismo. Porque podías discernir y pensar, hey, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no me convence esa persona? Ah, no, pero el sentido del ego patriótico, no, sí, que este, que el otro, que tal. No, de dónde te lleva? Ahora te llevas la impresión, y no creo que esa es la única impresión, por cierto, de las que vendrán. Ya están saliendo algunas cuantas a la luz y no serán las únicas. No serán las únicas para nada. Eventos solo de vinculaciones que públicas de ciertas cosas que se les escapó de la mano. Esas son las primeras, esa es una fase. Las que vienen son más, las que también van a intrigar más porque no es novedad. De las que están actuales no son novedades, las que vienen en proceso de cadena, ahí sí hay algo más de, hey, como que no me sabía esto, hey, como que sospechaba esta, hey, como que. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo digo un hey, en mi particularidad o algo así, yo es porque tenía un poco de alejamiento de la situación y simplemente cuando vuelvo abarco un poco la información, me doy dando cuenta por mí mismo, sin que me diga una red social, de que si este es o no es, sino que ya es como que, hey, esta persona, no sé, como que no me inspira algo, hay algo que no coordina, no termina de coincidir. Pero es personal, no lo tengo que publicar ahí en las redes diciendo, mira, que esta persona que. No, no. Así tendría que ser la observación o el presenciar de las demás personas. Porque indica que por lo menos donde sea que tú estés, con quien sea, en el país que tú decidas en algún momento de tu vida, te vas a dar cuenta con más facilidad cuáles son las personas más adecuadas y ya. Y no va a ser simplemente porque llegaste ahí, tengo que hacer amistad, porque tengo que hablar para no sentirme solo, porque para mí no representa madurez. Y tampoco es que porque no represente madurez vas a estar diciendo, no, que yo soy inmaduro porque me dijo, no se trata de eso, sino que no es madurez y ya. Puede que estés en proceso de madurez y no tengas la madurez más desarrollada y ya. Es así de simple, no hay que hacer un rollo porque normalmente se hace un rollo, se molesta, se malposiciona, se subestima, se sobreestima. Siempre están en un lado, pues. Y por elección personal, porque hay palabras que ni se dicen y ya se toman. Como así, por eso se habla de tergiversación. Es decir, no vayamos lejos, se malinterpreta. No, que maldición significa decir maldición. Maldición significa que hables mal de una persona. Pero puedes hablar del tema referente a lo de la persona, a la que la persona emitió que no te cuadró. O sea, el tema, no la persona. ¿Por qué tiene que ser la persona? ¿Por qué tiene que ser la persona? Ahora, después que hay otras ocasiones en las que me he dado cuenta de algo que digo, bueno, pues entonces no quieres ni que. Quieres un debate, pero no quieres que debate en tu contra el tema. O sea, ¿qué pasa? Hay algún problema aquí entonces, que no es el debate, es algo más. Porque está entonces el hecho de que, ok, emites tu propio, tu propia observación sobre un tema y por tener un punto un poco más claro, o sea, por llegar a un punto más clave que la otra persona sobre el mismo tema, se ofende. Porque simplemente ya es buscando que la balanza esté a su favor con razones, justificaciones, que aquello, que el otro. Entonces empieza a poner ya temas que, o sea, a enredar el tema, a ponerlo como que para que la otra persona se confunda, lo que sea. O sea, eso no es normal. Ahí realmente estamos, en esa no hay coincidencia, no hay nada. Puede ser que también por eso le digo, si se conocen a sí mismos, sus emociones, se van dando cuenta de que hay personas que tienen matices de emociones y por algún lado, si lo hacen inconsciente, de hecho, si van a hacer algo inconsciente, tú te vas a dar cuenta con más antelación de que, hey, pero ya va, está tomando otro giro, entonces no vas a alimentar el ego de esa persona que se activa en esa forma y ya, o sea, es como decir evitas una catástrofe literalmente, ¿me entiendes? Y no es una catástrofe a ti, es una catástrofe así, tan normal, tan. Y digo normal como
se van refiriendo cada quien aquí en esta dimensión, pero hay cosas que normalmente para mí no son naturales. Me explico. Las cosas que no son normales en secuencia, no las considero normales yo. O sea, no me parece normal. ¿Cómo va a parecerme algo normal de lo que lo que la masa piensa que es normal? ¿Sabes? Porque simplemente se rindieron ante la situación o lo dejaron así ya. No. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser conformista referente a eso? No. Pero no puedo, no tengo que hacer un escándalo, de hecho. Simplemente digo, no, se acabó. Para mí no es, busco otra forma, pero no tengo que hacer un escándalo, porque normalmente eso es otra cosa. Quieren hacer un escándalo de algo. No, que este se equivoque, te quieren hacer ver de que aún tú teniendo literalmente razón, quieren hacer lo opuesto. Quieren, no voy a decir ensuciar, porque no lo pueden ni siquiera hacer así tan fácil, sino que simplemente quieren hacer de tu argumento algo inválido, invalidarlo de muchas formas. Es más, se respaldan de muchas personas, cuando posiblemente la persona que emite no se está defendiendo con nadie, sino que simplemente este es el argumento y ya. No lo dijo ni con ofensa a la persona, no lo dijo con referencia de violencia, no lo dijo con referencia de ningún aspecto negativo. Ahora, negativo para la persona que simplemente emite la búsqueda de como que el conflictivo. Porque por eso digo, hay veces que las conversaciones en sí en debates en este caso índoles políticos, índoles salud, índoles económicos, hace alteraciones bastante graves. Por eso es que me da cierta impresión de que es la transición luego de. Porque incluso dándole todas las personas que necesitan literalmente esa mano, es como que igual el efecto está ahí. El efecto está ahí, el efecto no sé, y necesariamente el efecto es preferible que lo trajen cada uno, que se le den las herramientas, pero que se le dé todo, estamos siendo el mismo alimento de lo mismo que han alimentado todos. No, no hay diferencia. No porque le pongas rosa y a que le pongas girasoles no es lo mismo, le estás dando algo igual. Y lo conveniente es que sean herramientas, no que sea lo que quieren. Porque es distinto que posiblemente le des a un niño un juguete armable a que le des un juguete armado. ¿Me explico? No es lo mismo. Va a tener una referencia donde algo armado es como que más fácil y algo que yo tenga que armar es un poco más complejo, pero ya más adelante. Pero va a tener como el desafío poder hacerlo de su propia mano. Y va a divertirse con lo que quiera formar ahí, porque lo va a formar de cierta manera, si son taquitos, si son, sí, como jueguitos de armar algo, rompecabezas posiblemente. No necesariamente porque quiero que sea de una denominación que si prodigios, que si pero es bastante saludable que tengan por lo menos habilidad mental en ciertas cosas. Que con habilidad mental tengan bastante eh, fluidez en este camino, que sería una de las construcciones interesantes que se dieran en los niños que tienen bastante capacidades extrasensoriales, que son incomprendidos, que son incluso hasta medicados. Son temas, esos son los que realmente son delicados, eso de los niños, hay muchas cosas aquí en Venezuela que han sucedido con temas así, de los que sabemos y los que no también, y no solo aquí en Venezuela. Hay muchas cosas que con estas transiciones yo me hago preguntas particulares y me las reservo por momentos, porque son bastante delicadas en general. Esto no tiene nada que ver solo con economía, socialismo y, bueno, socialismo no, ser social y patriótico, porque ya hay unas cosas que realmente dejaron de ser patrióticas ya. Eso es lo que realmente yo estoy analizando aquí, no dándole 100% de todos los días coco, pero sinceramente no sé qué decirle si me tiene un poco preocupado esa parte o lo que pueda suceder, porque realmente más lo que sea después a lo que es antes, o lo que esté sucediendo no es tanto, es esa parte particular, porque tengo idea de dónde vienen los hilos, de dónde están esos hilos, dónde está por ahí
qué es lo que se busca, lo que está por ahí gestándose particularmente, es lo que me genera cierta intriga. Pero sí, el venezolano en sí tiene un trabajito interesante por hacer y lo pudo haber hecho desde hace un buen rato. Y quienes lo hicieron, excelentísimo. Pero excelentísimo no porque lo digo, excelentísimo para cada quien, pues tendrían que sentirse más serenos, más templados y un poco más claros, precisos y directos ante lo que sea que vayan a hacer de aquí en adelante. Porque no es India donde hay más iluminación, porque no es España, no es Argentina donde hay más iluminación, donde en México no hay más iluminación, lo que hay bastante conocimientos distintos, variados en cada uno de ellos. Que hayan otros indagados ciertas cosas, sí. Ahora, por último, que me extendí bastante como cosa rara, había, no tengo toda la referencia, trataré de contarlo para darles más precisión sobre la situación. Sin embargo, había un tema interesante, que era creo que era Latinoamérica en sí, que hablaba de lo que era la representación literalmente de lo que es las energías, los vórtices o los chakras en cuestión Latinoamérica, pues como si fuera un humano, literal, vamos a ponerlo como si fuera un humano, que la cabeza está regida por México. Sinceramente no es que yo aplauda a México y les diga que son los grandes, sino que me pongo a analizar y digo, es que tiene sentido porque en México hay bastante desarrollo en varios aspectos, como también como todo, también hay eh, información falsa, pues. No es que todos sean falsos, que simplemente hay información falsa. Pero los que son, están fuertes, llevando un mensaje bastante alto. Sí, se nota que hay bastante cabeza ahí, hay bastante temple en varios aspectos. ¿Qué representación tiene, por otro lado, Venezuela? Venezuela tiene algo que particularmente por eso es que tiene cierta riqueza. Y es que esa persona habló sobre que Venezuela es el corazón y cuando Venezuela realmente se desprenda de muchas cosas, es como así como que si se templara el corazón más, pudiera tener un poco más de sabiduría al conectarse con lo que es el conocimiento que México comparte. No es el que México ofrece, es el que México comparte, porque México no te está ofreciendo nada. Ellos siguen trabajando, altos guerreros y guerreras están trabajando con todo, desde un buen rato cuando ya decidieron desprenderse de todo lo que era el sistema, sí, el sistema. En cambio, si se dan cuenta, la parte emocional, sí, vamos a decir que hay una parte emocional en Venezuela, son demasiado emotivos, demasiado patrióticos, y si no hay temple en eso, la tendencia a que pueda suceder cosas de este tipo que están sucediendo son mm, bastante posibles. No porque lo diga yo, no porque tal, sino que es que son bastante posibles. Y si se han puesto a evaluar, simplemente por una idea, simplemente por una idea. Cuando uno elige irse de casa, cuando uno elige irse del país, ¿qué sentimiento es el primero que te llega cuando estás ahí, estás pasando situaciones? No, que me hace falta mi amigo que está en tal lado, no, que me hace falta mi mamá cuando está en tal lado, me hace falta, me hace falta, me hace falta. Ah, pero te hacía falta, antes era la economía, que ahora sí la dispones y ahora sí te hace falta otra cosa. O sea, que cuando tenías lo que tenías no te hacía falta. Y ahora que estás fuera y sientes que ese lado no se llena, entonces sí te hace falta. Pero es que, ¿cómo puede haber tanta variedad así, tanta disparidad literalmente? No se trata de que no tengas esa idea de que tu familia o tu pareja o tu amigo, lo que sea. Pero ya va, te fuiste por una razón. No te desacredites tanto, o sea, no te castigues tanto. Simplemente elegiste algo, no puedes hacer de eso como que un látigo literal o un autocastigo. O sea, no debería ser sano. Tengan cuidado con eso. No, claro, lo que no recuerdo, que por eso les menciono adicionales, que quién eran los, qué era lo siguiente, cuál era lo siguiente, y creo que era Chile, representaba
la economía, los pies, literalmente la parte material. Lo que pasa es que en cada referencia que eran puntuales, no eran todos los chakras, simplemente unos puntuales, vamos a decir que centrales. Y no quiero decir que es que México es el más central de todos, ni que Venezuela es el segundo, ni que no estoy posicionando como tal en números, sino simplemente en la representación energética de construcción, pues general, vamos a decir matizada en lo que es la geografía. Entonces, hay una representación, si no me recuerdo, creo que era la economía que era Chile y era la parte material. Y si se dan cuenta, cuando unificas solamente por parte constructiva mental, tienen una interesante y enriquecedora situación cuando lo evalúas de que hoy que el temple de México, el corazón de Venezuela como que el pie firme de Chile, literalmente. O sea, de qué manera se puede enriquecer estos países. En general, posiblemente también tenga, claro que la tiene, varios países también tienen referencia, simplemente que hay uno que connota más en el aspecto de la presencia. Nosotros tenemos bastantes chakras, nosotros no tenemos nada más los que dicen, tenemos chakras secundarios. Y no porque sean secundarios no sean importantes, pero si se tranca uno, créeme que también va a ser influencia particular en el cuerpo humano y en varios cuerpos. Aunque bueno, estos son temas ya distintos, aunque espero que tengan una idea más o menos sobre eso. Si recuerdo, si tengo idea bastante de dónde está, a qué se referían la persona con la cabeza, el corazón y los pies, les daré un poco más referencia para ver qué sentido tiene. Me interesó mucho esa parte, pero también me da aclaratorias de otras. Así que bueno, por lo menos allí este tema, bastante variado como cosa particular. Y bueno, como siempre dando un poco de observación aquí, las veces que me permito. Y nada, haciendo lo posible de también llevar un mensaje distinto. Por lo menos compartirme sobre estas observaciones me genera un poco de empatía. Digo un poco porque ya de por sí hay empatía, sino que un poco más sobre la situación. Posiblemente se los he suavizado bastante, pero hay otros guerreros que tienen más argumentos fuertes, más fuertes. Y bueno, aquí os dejo esto. Saludos, se cuidan y sigan adelante.